capítulo 2 de Filipenses 9 a 11, que dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hoy hablaremos en este texto de Filipenses 2, 9 a 11, sobre el tema el nombre exaltado de Cristo. El nombre exaltado de Cristo. Exaltación es una palabra que puede llevarnos a varias y diferentes experiencias. Por ejemplo, como seres humanos no queremos vivir una vida de humillaciones sociales, en la que no tenemos ni disfrutamos, por ejemplo, de los derechos humanos más básicos. No queremos. O en la que vivimos bajo la vejación de otros que actúan como superiores, o porque tienen más dinero, o más influencia, o porque se sienten raza más pura, etc. Siempre que nos es posible, giramos nuestra vida hacia una posición de superioridad en relación con los demás. Y si nos dejan, somos perfectamente capaces de pisarles la cabeza por la manera como les hablamos, o como les tratamos, como les consideramos. Nos sentimos exaltados a hacer algo de esa forma. Y eso se da en el ámbito familiar, eso se da en el ámbito profesional. Profesional, entonces, parece que es donde más ocurre, ¿no? También en el ámbito vecinal, pero sobre todo en el ámbito de nuestros corazones, porque muchas veces nos sentimos así, mejores, superiores, como si fuéramos exaltados simplemente por ser lo que somos. Somos atraídos y atrapados por el deseo soberbio de exaltarnos sobre los demás. Y a nadie le parece cómoda la situación de vivir humillado bajo las botas de otros. El texto anterior, el texto que estuvimos viendo y meditando con Felipe la semana pasada, el texto que está en Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8, pues en ese texto estuvimos meditando sobre la etapa de la vida de Cristo que configura lo que en la teología se denomina la humillación de Jesús, la humillación de Cristo, y que comprende toda su vida, desde la encarnación, antes mismo de su nacimiento, desde la encarnación hasta su sepultamiento, ¿no? Toda su vida, una vida vivida en total cumplimiento de la ley divina y de sumisión a los propósitos redentores del Padre. Pero el texto que sigue, el texto que hemos leído hoy, ahora, versículos 9 a 11, que en realidad compone con los versículos anteriores un único texto, ¿no? Como si fuera versículos 9 a 11 una segunda estrofa de la misma canción, pues en este texto el apóstol Pablo se dedica a mostrarnos que la consecuencia inevitable de toda la humillación de la vida de Cristo ha sido su eterna exaltación. Esta segunda estrofa es la única, es una larga frase, es una única frase larga, en la que Dios es el sujeto de la acción de exaltar a Cristo. Empieza diciendo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Si en la primera estrofa, versículos 6, 7 y 8, hemos visto que la acción de humillarse es obra de Cristo, ahora la acción de exaltarle es obra del Padre. De esta forma Jesucristo se torna el sí de Dios. El sí de Dios que sella toda la obra de humillación del propio Cristo. O sea, el sello de su obra de humillación, un sello puesto por el Padre, ha sido él mismo, el propio Cristo. Porque el Padre, por tanto, al exaltarlo,
lo considera a él mismo la confirmación plena, perfecta y definitiva de que su salvación es real y verdadera. Esta acción de Dios de exaltar a Cristo lo convierte también en el centro de los futuros eventos divinos, en el centro de la eternidad misma. Cristo es la propia eternidad, es el centro de todo lo que esperamos. Por eso en Hebreos, que hemos leído antes, fijemos nuestra mirada únicamente en Cristo, porque Él es el centro de la propia vida eterna. Y eso se concluye por la expresión por la que se introduce la segunda estrofa, ¿no? Versículo 9, lo tenéis en la Biblia. Iba a decir, lo tenéis aquí, pero ya tenemos aquí la otra. Pero si veis el versículo 9, la estrofa empieza diciendo, por eso, que la enlaza a la primera estrofa, los versículos anteriores, y nos muestra que el Cristo humillado y rebajado a la forma humana es también el Cristo glorioso y exaltado. Es el mismo Cristo. No podemos decir que Cristo ha sido humillado en su vida y que ahora vive exaltado. No, es que sigue, toda su obra de humillación sigue en vigor, porque de eso depende la salvación nuestra, ¿no? Y a la vez toda su obra de exaltación, que todavía está por completarse con la segunda venida, también sigue en vigor. O sea, que Cristo sigue cargando sobre sí mismo tanto la humillación como la exaltación. Ampliemos un poco nuestra visión del Cristo exaltado a la luz del texto. Podemos hablar o podemos meternos en este texto por diferentes puertas, ¿no? Yo preferí abrir una única puerta, que es la palabra nombre, que se repite 3 veces en ese texto, del 9 al 11, la palabra nombre. Así que, en primer lugar, hablando del nombre exaltado de Cristo, nos dedicaremos a comprender un poco ese nombre, sobre todo nombre, que lo tenéis ahí en el texto. La exaltación de Cristo está ligada claramente a su recepción graciosa del nombre, sobre todo nombre. Él ha recibido un nombre que está por encima de todo nombre que pueda existir. No se dice aquí con todas las letras qué nombre es ese, pero nos hace recordar lo que le dijo el ángel a José y María, ¿no? En la anunciación del nacimiento de Jesús, cuando el ángel les dijo, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador, ¿no? Y también dijo el ángel, y lo llamarán Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Porque la traducción de la palabra hebrea o aramea, Emmanuel, significa Dios con nosotros, ¿no? Dios que está presente con nosotros. Pues ambos nombres, al igual que también el nombre o el título Cristo, que es Mesías, expresan la profundidad de su propio ser redentor, su ser y su redención, de su presencia salvadora con nosotros, ¿no? Es Jesús porque nos salva, es Emmanuel porque está presente con nosotros, es Cristo o Mesías porque su unción nos hace posible que la eternidad se instale en mi vida y en tu vida, en nosotros. Pero eso también nos conduce al libro del Éxodo, ¿os acordáis? Del nombre de Dios revelado por él a Moisés cuando estaba ahí viendo que había una zarza, ¿no? Una planta que ardía, pero no se consumía, no se quemaba, ¿no? Y desde ahí escucha la voz de Dios y en ese diálogo le pregunta, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué nombre dijo el Señor a Moisés?
yo soy el que soy, extraño nombre, ¿no? Yahvé en hebreo, ¿no? Que se traduce por yo soy el que soy o yo seré el que seré. Que no se trata del único nombre de Dios revelado en la Biblia, hay otros, ¿no? Hay otros nombres revelados en la Biblia para Dios, pero sí que va más allá de la mera pronunciación de un nombre y llega a la revelación más profunda de su propia persona divina, conduciendo al ser humano a su presencia. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es como si le estuviera diciendo, aquí estoy, Moisés. ¿Por qué me buscas en otros lugares? ¿No? Aquí estoy, ¿no? Yo soy el que soy, no soy otro. Y en ese nombre, que desde entonces se considera como el nombre de Dios por excelencia en toda la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, ¿no? Por medio de ese nombre, Dios revela a Moisés, a su pueblo del Antiguo Testamento, Israel, a todos nosotros hoy que creemos en Él por medio de Cristo, nos revela a todos nosotros la profundidad de su persona y nos propone el establecimiento de una relación con nosotros, para que no estemos solos, para que no sigamos nuestra vida solos, apartados de Él, porque Él está con nosotros, ¿no? Él es el Emmanuel. El nombre de Dios nos ha sido dado para que podamos conocerlo como persona, como realmente es. Cristo recibe formalmente del Padre en su ascensión este nombre, que nos ayuda con alegría y gracia a reconocerlo como el Dios que se ha encarnado, que fue crucificado, gloriosamente resucitado, ascendido al cielo, que está ahora mismo reinando a la diestra, a la derecha del Padre, del trono eterno del Padre, y que ha de volver, de venir para establecer el juicio final y el destino eterno de todos los seres humanos. Todo eso tiene que ver con su nombre. Parece mucho para un nombre, ¿no? Pero es curioso porque entonces, cuando se daba nombre a un hijo o a una hija, pues a veces tardaban años hasta que esta persona tuviera ya sus 10, 12, 15 años de edad. Hasta entonces era conocido como el hijo de fulano, el hijo de Carlos, el hijo de Samuel, el hijo de Felipe, el hijo de Agustín, ¿no? El hijo de David, hasta que entonces le ponían un nombre conforme su carácter, conforme su personalidad. O antes, si hubo algún evento importante a nivel nacional, entonces le daba al niño un nombre que tuviera que ver con eso. Hoy ya ponemos los nombres de moda, ¿no? Los nombres de moda y cosas así. Pero entonces no. Los nombres eran muy importantes porque intentaban con el nombre describir algo de la personalidad de esa persona, de ese niño o de esa niña. Pero el nombre de Cristo no era simplemente un nombre que tenía que ver con su personalidad, iba muchísimo más allá. Era el nombre sobre todo nombre, por tanto un nombre que revelaba y que revela todavía las profundidades del ser de Dios. Eso significa que Cristo vive exaltado en nosotros y con nosotros. Pero si seguimos el número 2, también se trata de un nombre ante el que se doblará toda rodilla. Todo ese poder señorial, eterno y redentor del nombre de Dios por excelencia, del nombre Yahvé, ¿no? O Javé, como se diría en nuestro idioma, todo ese poder se pasa directamente en el versículo 10 al nombre de Jesús. Todo ese señorío presente en el nombre divino se transfiere al 100% instantáneamente al nombre de Jesús. Eso nos ayuda aún más a identificar a Jesucristo
como el Señor Todopoderoso que se reveló a Moisés en el Éxodo. O sea que de alguna manera podemos creer que cuando Dios habló con Moisés en el Éxodo y le dijo, Moisés, yo soy el que soy, era Cristo que ahí estaba hablando con Moisés, ¿no? Todo ese poder señorial y eterno le ha sido entregado a Cristo en sus propias manos. Y Él mismo lo reconoce cuando tras su resurrección, instantes antes de su ascensión al cielo, y en el contexto de la institución de la misión cristiana, la misión evangelizadora de la Iglesia, que comúnmente la conocemos por la Gran Comisión, ¿no? Que la más conocida es la versión de Mateo 28, pero en el versículo 18 de ese capítulo de Mateo afirmó Cristo a sus discípulos las siguientes palabras: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Claro que eso está profundamente vinculado a su resurrección, ¿no? Parte primera del capítulo 28 de Mateo. Pero así que Jesucristo asume plena y personalmente todo el poder real, redentor, que está contenido en el nombre de Dios, en el nombre divino. Por eso es por lo que afirma el apóstol Pablo que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Y debajo de la tierra. En Mateo 28, cuando Cristo se presenta como el Rey eterno ante sus discípulos, ahí en la Gran Comisión, dijo, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y Pablo va un poquito más, incluso debajo de la tierra, ¿no? No hay, por tanto, nadie, no hay ningún ser humano, no hay ningún lugar, ninguna época, no hay ninguna dimensión, no hay ninguna ideología o sistema que no vaya a doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los seres humanos, todos los sistemas humanos se doblarán ante Cristo. El alcance universal de esta genuflexión abarca la totalidad de los seres celestiales. Los terrenales, ¿no? Porque dice en el cielo, en la tierra, empecemos por la tierra, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Pues los seres terrenales, pero en el cielo, los seres celestiales, incluso los seres de los subterráneos de este mundo, ¿no? Los que ya están ahí sepultados. O sea, que todo el conjunto de la creación, no solo seres humanos, todos los seres, todo el conjunto de la creación, seres humanos especialmente incluidos, por supuesto, pero todos los seres, todo el conjunto de la obra creada por Dios doblará su rodilla. O al menos que todas las personas vivientes que ya estén en el cielo, eso sería la interpretación un poco más tradicional, ¿no? Que por lo menos todos los seres vivientes, los que ya están en el cielo, o los que seguimos viviendo en la tierra, o aguardando la resurrección, ¿no? Debajo de la tierra, tras su muerte, todos los seres humanos doblaremos nuestras rodillas ante el nombre de Cristo. Muchos ya lo hemos hecho en este momento de nuestras vidas. Supongo que todos nosotros, que aquí estamos, ¿no? Pero al final todos se someterán al poder eterno de Cristo, sea para la salvación, sea para la perdición. El énfasis, por lo tanto, de la expresión se doblará toda rodilla, que es la expresión que sacamos ahí del versículo, pues su énfasis es muy claro, indica sumisión y entrega al Cristo exaltado, al Cristo que es Señor, al Cristo que es Rey soberano. Es la primera forma de reconocimiento que todo ser humano prestará a Jesucristo en el día final, arrodillarse reconociendo su soberanía y su gobierno real y eterno sobre todos
y sobre toda la creación. Y posiblemente de forma muy específica significa que toda la creación y los incrédulos también en ese día final se unirán a la iglesia no para compartir los beneficios eternos de la fe, de la justificación, sino para un reconocimiento común y un tributo unánime al señorío eterno de Cristo. Además, esa sumisión a Cristo también está enmarcada por dos menciones a la totalidad de los seres humanos. Isaías, capítulo 45, versículo 23, ahí en Isaías leemos las siguientes palabras: he jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua. Esos son palabras irrevocables de Dios por medio del profeta Isaías. Pablo, en su himno, comenta ambas palabras de Isaías, ¿no? Ambas expresiones: rodillas que se doblan, versículo 10, y lengua que confiesa, versículo 11. Como el Cristo cuyo nombre ha sido exaltado por Dios por encima de todo nombre, ahora su verdad será identificada por todos claramente, y su majestuosidad eterna será revelada. Pero por último, podríamos hablar un poco sobre un nombre ante el que toda lengua confesará. Y ahí llegamos al versículo 11 de Filipenses capítulo 2. Y en ese versículo 11 vemos que la misma universalidad de toda rodilla doblándose también se da con la confesión de toda lengua. Confesar puede indicar también una profesión de fe, ¿no? Esa palabra puede indicar una profesión de fe, un reconocimiento público, admitir como legítimo el señorío eterno y majestuoso de Jesús. En cualquier de estos casos, la idea es que todo ser humano, en el día de la vuelta de Cristo, en el día del juicio final, no tendrá otra alternativa que reconocer, para bien o para mal, que el gobierno le pertenece únicamente a Jesucristo. Es ese reconocimiento, la confesión que todos los seres humanos pronunciarán en ese día. ¿Cuál será? Jesucristo es Señor, ¿no? Jesucristo es Señor. Eso será lo que vamos todos a confesar. Esa palabra Señor, ¿no? Es una palabra muy usada, ¿no? Entre nosotros. El Señor, ¿no? Siempre nos referimos a Dios como el Señor, ¿no? Es la palabra griega Kyrios, una palabra muy, muy curiosa. Es un título, muy conocido en nuestro contexto cristiano. Todos los cristianos de todas las épocas, creo que de todos los lugares, reconocemos que Cristo es nuestro Señor, nuestro soberano. En los días del Nuevo Testamento, esa confesión también se daba, pero en un contexto en que el emperador romano era adorado como Dios y Señor. El emperador era uno de los dioses del panteón de dioses que tenían los romanos y griegos y romanos y todos ellos, ¿no? El emperador era adorado como Dios y como Señor. Y que en las ciudades romanas todas las personas deberían hacer una reverencia ante la estatua del emperador. En la plaza, públicamente, había un día especial, ¿no? Para eso se reunía todo el pueblo y todos tenían que ir ante la estatua del emperador y decir públicamente, confesar públicamente, César es Señor. Ese hecho luego podría mantenerse como algo que he dicho una vez, lo hago una vez al año, ¿no? Con todo el pueblo.
Pero de hecho, al reconocer la divinidad y el señorío del emperador en ese día, eso no significa que los ciudadanos tendrían que dejar sus religiones y sus creencias, no. Un día al año voy a la plaza, ¿no? Es fiesta, hay bocadillos, hay sangría, hay paella, hay un montón de cosas en la plaza, ¿no? Y estamos todos contentos, es fiesta, pero tengo que acercarme a la estatua y públicamente decir, César es Señor, vale, hasta el próximo año sigo haciendo y creyendo en todo lo que siempre he creído. No tengo que cambiar mi fe ni dejar mi propia religión o fe personal. No. Simplemente declaro eso una vez al año. Pero al negarse a hacerlo y en su lugar afirmar públicamente ante la estatua del emperador, Jesucristo es Señor, le costó la vida de forma cruel a muchísimos hermanos y hermanas nuestras del pasado. Hoy usamos Señor, el Señor me dijo, el Señor eso, ¿no? He salido a jugar con el Señor, o sea, usamos la palabra Señor de forma casi profana, ¿no? En algunos contextos evangélicos, pero entonces, cuando Pablo escribió estas palabras, decir Jesús es Señor era entregarse voluntariamente a la muerte, a la prisión, a la tortura y a la muerte. Así que no estamos hablando de una confesión que la tomamos a la ligera. Hay que pensar cuando usamos la palabra Señor, ¿no? Hay que pensar muy bien. Pero si por un lado esa confesión pública en el pasado se daba en contraste con el supuesto señorío divino del emperador, por otro lado, mirando a esta confesión desde su perspectiva futura y escatológica, desde la segunda venida de Cristo, que es cuando, dice Pablo, todos los seres humanos y toda la creación, ¿no? Con sus rodillas dobladas ante Él, le confesará con la lengua que Él es el Señor, pues entonces mirando desde esa perspectiva futura la tenemos que considerar en la línea de lo que hemos leído en Isaías 45, 23. He jurado por mí mismo, dijo Isaías, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. O sea, como un verdadero título divino y mesiánico, la palabra Señor, un título de Cristo. Cristo es Señor, Cristo es soberano. Lo encontramos también en Romanos capítulo 10, versículo 9, no sé si os acordáis de las palabras del apóstol, cuando dijo que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, usar la palabra Señor, confesar que Cristo es Señor, es confesar toda una obra de salvación que está implantada en mi vida por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, cuando dijo Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Sobre todo en los días de Pablo, cuando decir estas palabras significaba muerte. Solo podía ser por el Espíritu. Estos textos de Pablo, unidos al de Filipenses, ¿no? Al de Filipenses 2, se complementan, ¿no? se juntan y le da a esa confesión del señorío eterno de Cristo una profunda dimensión teológica para nuestra vida y para toda la Iglesia. Pero ese alcance teológico se subraya en la expresión final del versículo 11. Expresión que viene atada al reconocimiento pleno de la soberanía y del señorío de Cristo sobre todo lo que hay y sobre todos los seres humanos. Cuando dice el apóstol, parte final del versículo 11,
para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Y aquí tenemos la orientación que seguirá la confesión de toda lengua y las rodillas dobladas ante Cristo en el día de su vuelta, en el día del juicio final, en que cada uno de los días vividos por los cristianos a lo largo de la historia cobrará ese sentido. Cristo ha sido de hecho en cada momento, aunque ahora a veces no lo podemos ver, ha sido el soberano en cada paso que hemos dado. Y todo eso es para la gloria de Dios Padre. Es para la gloria de Dios Padre. Dicho de otra manera, la actitud del que no consideró que sería una usurpación ocupar el lugar de Dios, sino que se rebajó y se vació a sí mismo, naciendo, viviendo, muriendo como hombre, asumiendo nuestro lugar como culpable ante el tribunal divino y pagando nuestra deuda eterna, es la actitud de uno que es el Señor supremo de todo y de todos, de todo el universo. Es la actitud de uno que es el Salvador personal de todos nosotros. Una actitud que honra a lo que verdaderamente es Dios en su propia persona. En ese sentido, la renuncia y la humillación asumida por Jesús, por el Hijo, no solo afecta a la vida del Hijo, sino que también revela la opción amorosa y misericordiosa del Padre hacia todos nosotros. En la cruz, como el ápice representativo de toda su humillación, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios en sí mismo, elige la impotencia de toda su humillación, elige la impotencia de la muerte. ¿Hay algo más impotente que la muerte? Estamos ante la muerte y no podemos hacer nada. Pues Él elige la impotencia de la muerte y muerte sustitutiva a todos nosotros. En lugar de la violencia, elige la impotencia de la muerte. O de nuestra entrega irremediable a la perdición eterna. En lugar de nuestra entrega irremediable de cada uno de nosotros a la perdición eterna, elige el Hijo de Dios la impotencia de la muerte. Esa actitud que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una actitud digna de ser homenajeada por toda la creación, por todos los seres humanos, por todos los seres celestiales, por toda la Iglesia, por ti y por mí, porque permite a Dios revelarse como Padre, dando su nombre excelso a aquel en quien reconoce su imagen divina, su Hijo Cristo. Esa gloria, ese elogio, ese homenaje de Dios en Cristo, propuesto aquí por el apóstol Pablo, por medio de eso, opera una reestructuración de todo el universo, una transformación que en nuestros días lo podemos ver sus inicios, sus principios, sus gérmenes, desde la resurrección de Cristo, por supuesto, y que se manifiesta hoy de forma espiritual en tu vida y en mi vida, con claras manifestaciones éticas y relacionales. Es espiritual, pero no invisible. Visiblemente se manifiesta de forma ética, en las relaciones entre todos. En la segunda venida de Cristo, esa transformación de todo el universo, que ahora es espiritual, ética y relacional, también será física, tanto por la resurrección de los muertos como por la transformación del propio universo físico. Pero el poder que opera ambas dimensiones de esas transformaciones es el mismo. No hablamos de dos diferentes, distintos poderes, es el mismo poder, porque se trata del poder de Dios por medio de Jesucristo. Puesto que ambas transformaciones, o sea, la espiritual de hoy y la física del futuro, en esencia
son una sola, una misma transformación. Una misma transformación. Cuando decimos somos cristianos, lo que estamos diciendo es que ya somos parte de una transformación, de una mega transformación cósmica que ha empezado en nuestros corazones. El nombre exaltado de Cristo será confesado por todos los hombres y mujeres de todas las épocas, de todos los lugares. Nuestras rodillas se doblarán ante Él en el día de su regreso a este mundo, cuando vendrá a concluir su obra de redención. Sin embargo, para nosotros que creemos ya en Él y en su nombre, y que ya reconocemos su soberanía y su señorío, no hace falta aguardar la segunda venida y el día del juicio final para confesarlo públicamente, ni para someternos a su voluntad, aunque en ese día también lo haremos, junto a todas las demás personas, junto a toda la creación. También lo haremos, pero ya lo podemos hacer desde ahora, ¿no? En ese sentido, todos y cada uno de los cristianos formamos un pueblo que es a la vez confesante, ¿no? Y que se abre camino en el mundo con sus rodillas permanentemente dobladas en sumisión y dependencia de Cristo. No tenemos otro camino que ese, el de la confesión y el de la sumisión. El nombre de Cristo ya ha sido exaltado en mi vida y en tu vida. Así que es hora de dar pasos claros y firmes hacia glorificarle en todos los momentos de esta vida, por medio de nuestras decisiones, elecciones, acciones, comportamientos, pensamientos y palabras. Vivimos y morimos para Él, pues para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor nos bendiga. Amén.